Muy bien, buenas tardes con todos. El día de hoy nos han asignado el tema lesiones premalignas y cáncer de mama. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, perfecto, gracias. Entonces avanzamos. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cuáles son las lesiones que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer, cuáles son las lesiones premalignas de cáncer, y vamos a revisar sobre cuál es la epidemiología, cuál es la presentación clínica, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el manejo del cáncer de mama. Este cuadro nos muestra los diferentes tipos de patología benigna de la mama. El fibroadenoma es una de las patologías más frecuentes en la mujer, sobre todo en edades de 15 a 25 años. Son tumores sólidos y tienen todas las características opuestas a un cáncer de mama. Son nódulos bien definidos, móviles, no adheridos. Otra de las lesiones frecuentes, pero que son benignas en la mujer, son los macroquistes o quistes, ¿no? Que aparecen en la menopausia, ¿no? Casi todas las mujeres que se una ecografía en la perimenopausia van a encontrar este tipo de quistes en los informes de ecografía. Todas las pacientes que hacen ecografía, pacientes que les hacen una mamografía y encuentran un informe de BIRAD 0, se toma la ecografía y se encuentra quistes simples, ¿no? Entonces, pero estos no están relacionados con ningún tipo de cáncer, ¿no? Y otras patologías también benignas frecuentes son la ectasia ductal, que son dilataciones de los conductos galactóforos, generalmente son bilaterales, producen secreción blanquecina, ¿no? Serán tributarias de cirugía. Bien, entonces las lesiones premalignas o precursores de cáncer de mama constituyen el 10% de todas las cirugías de las lesiones benignas, o sea, todas las pacientes que se le ha hecho una cirugía por una lesión supuestamente benigna, se ha encontrado un 10%, ¿no? Que tienen este tipo de lesiones premalignas, ¿no? Entonces, el dilema clínico es si estamos infraestimando su malignidad, ¿no? O estamos haciendo un sobretratamiento, o sea, estamos haciendo cirugías en pacientes en diagnósticos que no ameritan, ¿no? Este tipo de lesiones premalignas son hallazgos indudablemente anatomopatológicos. Cuando nosotros realicemos una biopsia, cuando sospechemos en un tumor maligno, vamos a tomar la biopsia y el reporte que vamos a encontrar, que nos van a enviar, ¿no? Eh, se, se categoriza de acuerdo a diferentes, a diferentes criterios, ¿no? Desde el grado inicial, que puede ser una lesión benigna, hasta el final, que es una tumoración maligna, ¿no? Eso es a base de la categoría de la categorización de ELIS, ¿no? Pero los B3 son los categorizados como lesiones premalignas, tanto así el B3A, que son lesiones con riesgo aumentado de asociación a malignidad, y la lesión que son las lesiones premalignas, ¿no? Entonces, del B3A tenemos al papiloma atípico,
tenemos a la cicatriz radial, tenemos las lesiones mucocelulares, ¿no? Con riesgo de desarrollar malignidad, ¿no? Las lesiones premalignantes en sí solo son 3. Son lesiones que se asocian a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿no? Tenemos proliferaciones intraductales, como la hiperplasia ductal atípica, y neoplasias lobulares, como la hiperplasia lubular atípica, el carcinoma lubular in situ, ¿no? Si ustedes observan, en este caso, el carcinoma lubular in situ, ¿no? Está categorizada como una lesión premaligna, ¿no? A diferencia del carcinoma ductal in situ, ¿no? Que no es una lesión premaligna, sino ya es una neoplasia invasiva, ¿no? Entonces, pasa a revisar cada uno de ellos. El papiloma atípico es un papiloma con proliferación epitelial atípica, es espontánea. No hay mayor otro tipo de sintomatología clásica. De una mamografía, de una ecografía, una masa palpable con sospecha de malignidad. En este caso, el papiloma atípico es importante la ubicación, porque de acuerdo a la ubicación nosotros vamos a poder predecir si este tipo de papiloma tiene mayor riesgo de cáncer, ¿no? Dice cuando son múltiples hay mayor probabilidad de tibia y por lo tanto mayor riesgo de cáncer posteriormente. Pero cuando la localización es central, generalmente es solitario, es central porque es de localización subareolar, y este tipo de papilomas generalmente producen secreción del pezón frecuentemente, ¿no? Entonces, la secreción por el pezón, para que sea patológica, tiene que ser espontánea, no provocada. Entonces, estos papilomas solitarios solo serán quirúrgicos cuando la secreción sea muy marcada, ¿no? Entonces se hace una exéresis de conductos terminales. Pero si es asintomático, no es tributaria la cirugía. En cambio, si son papilomas periféricos y múltiples, sí está indicado la cirugía. No es más de 1 centímetro, se llama lesión esclerosante compleja, ¿no? Dice que es una lesión proliferativa benigna con fibroblastos y aspecto espiculado, radiológicamente e histológicamente, ¿no? Como vemos en la placa radiográfica, sección espiculada, ¿no? Una lesión sospechosa de cáncer, ¿no? La etiología es desconocida, el cuadro clínico también es asintomático, la edad promedio en que se presenta son 40 a 60 años, ¿no? Y se reporta en el 1% de los informes de mamografía, ¿no? En estos casos está relacionado al carcinoma ductal in situ. Lo particular de la cicatriz radial, ¿no? Que está relacionado con el carcinoma ductal, pero lo diferente, o sea, esa lesión, ese carcinoma ductal, no necesariamente se encuentra en el centro de la lesión. No necesariamente se encuentra en el centro de la lesión. Con mayor probabilidad, lesiones de carcinoma se van a localizar a nivel de periferia, ¿no? Eso
hay que tenerlo bien presente en el momento de la cirugía, ¿no? Que la lesión no necesariamente a nivel central, sino a nivel de periferia, ¿no? Otra lesión que también está considerada en este grupo son las lesiones mucocele-like, ¿no? Que si son lesiones poco frecuentes, compuestas por quistes que contienen mucina, ¿no? Como se ven aquí en la ecografía, son lesiones de aspecto quística. Este tipo de lesión es asociada a hiperplasia típica y también está asociada a carcinoma ductal in situ. La etiología es desconocida. En cuanto a la clínica, de igual manera, son hallazgos de mamografía o una masa palpable, o es un hallazgo en una biopsia incidental. Y la edad promedio que se presenta son a los 24, 79 años. Y otro de los tumores, los, la etiología de estos tumores es desconocida. En la clínica podemos ver que este tipo de tumores se presenta en pacientes un poco más jóvenes, 30 a 35 años. Es una masa firme, móvil y palpable, ¿no? Tiene todas las características de un fibroadenoma benigno, pero lo particular de este tumor filoides es su crecimiento rápido, como podemos observar en esta lámina, ¿no? Cómo ha crecido rápidamente y ha tomado toda la mama, ¿no? Incluso puede llegar a ulcerar la piel, ¿no? Comúnmente se ve el tamaño de 4 centímetros, pero no es raro que, ¿no?, llegue a ocupar toda la mama completa, ¿no? Entonces, eso es lo particular de un tumor filoso, su crecimiento. El tratamiento del tumor filoide también es quirúrgico. A diferencia de las demás lesiones que no necesitan márgenes, el tumor filoide necesita amplios márgenes, ¿no? Retirado el tumor debemos tener márgenes de seguridad de 1 centímetro. Si no hay tejido para darles este tipo de margen, puede estar indicada la mastectomía simple, mastectomía grande, ¿no? O también puede ser necesario de adyuvante. Y la recurrencia es muy frecuente. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver las lesiones en sí benignas de cáncer de mama, ¿no? La primera, como dijimos, es la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Que es una lesión proliferativa epitelial que cumple con algunos criterios para el carcinoma ductal in situ, grado, ¿no? Puede involucrar un conducto o menos, o una lesión de menos de 2 o 3 milímetros de tamaño. Clínicamente, en las mamografías se pueden ver calcificaciones amorfas. La edad media en la presentación de este tipo de hiperplasia ductal, los 40 años. Y este tipo de lesiones también pueden verse en varones. No solamente se observa en mujeres. Entonces, se encuentra las biopsias de mama en el 20% de las biopsias con calcificaciones amorfas, como dijimos, ¿no? Por eso que está relacionado a este tipo de lesiones que se reportan en las mamografías. También se puede encontrar en 17% del oncogen BRCA1, BRCA2. En cuanto a su pronóstico, podemos decir que tiene 4.5 de riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo, y si el familiar, si hay un antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de mama, este riesgo aumenta.
Este cuadrito nos muestra la relación, ¿no?, que tiene con el carcinoma de un número determinados de biopsias que se han encontrado hiperplasia ductal atípica. Cuando se ha hecho la cirugía y se ha mandado al estudio anatomopatológico de la pieza operatoria, no necesariamente todas eran hiperplasia ductal atípica, ¿no? Hasta un 25% o hasta un 36% se ha encontrado carcinoma, ¿no? Entonces, son lesiones primarias de la mama, ¿no? El tratamiento debe ser sí o sí, por lo tanto, quirúrgico, ¿no? Porque el hecho de que en la biopsia encontremos una hiperplasia ductal atípica no significa que toda la masa de la lesión toma, sino puede haber áreas ya de carcinoma, ¿no? Entonces el tratamiento es cirugía, porque hay proyección a malignidad y no a oncocito. Y después el tratamiento de ese seguimiento clínico con un control mamográfico anual, ¿no? Y hay la opción de que tamoxifeno para reducir el riesgo de malignidad. Otras lesiones premalignas de cáncer, que es la proliferación típica de las células epiteliales monomórficas en la unidad ducto lobular terminal, ¿no? Los acinos se implican en menor grado en el carcinoma lobular, menos del 50%. Cuando están comprometidos más del 50%, ya se considera un carcinoma lobular in situ. Clínicamente las lesiones son asintomáticas, generalmente son hallazgos de biopsia edad por medio que se presenta 40 años, en este caso solo el cáncer, ¿no?, de 8,7%. Entonces, este tipo de lesiones son asintomáticas, ¿no? En esta hiperplasia lobular atípica, el tratamiento quirúrgico es controversial, ¿no? Hay unas opiniones que solamente debe ser control y observación, ¿no? Dice que tiene una progresión del 9% si hay discordancia radiológica, patológica, calcificaciones residuales u otra lesión de alto riesgo. En ausencia de todos estos tipos, de estas puede progresar con cáncer. Entonces, recomendaciones, tamoxifeno y mamografía anual, ¿no? Entonces, estas son de menor riesgo que la... Y finalmente, una de las... El carcinoma lobular in situ es una de las lesiones premalignas, a pesar de que anatómicamente ya es un carcinoma, ¿no? Y pero se considera todavía como una lesión premaligna, ¿no? Que es una proliferación epitelial monomórfica típica que distiende los acinos de la unidad lobular ducto terminal. De igual manera, clínicamente es asintomática, es un hallazgo incidental en la biopsia y la edad promedio de presentación es entre los 44 y 47 años, ¿no? Estos están relacionados con los estógenos, endógenos, exógenos, ¿no? Y estos pueden ser transgénese de estímulo, ¿no? Hay una incidencia de 0,2 al 1,8%. Bien, entonces, eso en cuanto a lesiones premalignas de cáncer de mama. Ahora vamos a pasar a revisar
No, perdón. Bien. El carcinoma lugar in situ es considerado un profesor no obligado al carcinoma lugar infiltrante. ¿Qué quiere decir? Que no todos los carcinomas lugares infiltrantes van a estar precedidos pues, de un carcinoma lugar in situ. No todos los infiltrantes van a ser precedidos de un carcinoma lugar in situ, ¿no? Tienen 8.7 el tratamiento puede ser quirúrgico, puede ser tamoxifeno, que dice que puede reducir a un 56% el riesgo, y su control mastectomía, perdón, con su mamografía anual, y una de las probabilidades también es una mastectomía profiláctica, ¿no? Pero actualmente generalmente recibe tratamiento con tamoxifeno. Bien, entonces ahora vamos a revisar lo que es el cáncer de mama, ¿no? Cánceres más frecuentes en los países desarrollados, Estados Unidos, en España, de cada 8 en algún momento de su vida van a desarrollar cáncer de mama. En el Perú, un poco más, menos frecuente, ¿no? 1 de 20 mujeres en algún momento de su vida van a hacer cáncer de mama. Obviamente, en el factor, ¿no? Aquí tenemos cómo ha ido la tendencia y la incidencia de cáncer de mama, ¿no? Desde el 70 hasta el 2012, ¿no? Está en una curva ascendente, ¿no? A diferencia del cáncer de cuello uterino, ¿no? Que en el año 80 más o menos ha habido una inversión, ¿no? Inicialmente el cáncer de cuello uterino era más frecuente, hoy en día el cáncer de mama está tomando la delantera, ¿no? Es un problema más frecuente el cáncer de cuello uterino. Esta es una curva que muestra la tendencia de la mortalidad del cáncer de mama, se ha mantenido, tenemos esta gráfica hasta 2012, con las nuevas terapias que hay, ¿no? Esto está mejorando, ¿no? Sobre todo los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Este es un cuadro que nos muestra los casos nuevos de cáncer. Un cuadro que compara desde el 2009 hasta el 2018. Ahí vemos que en este cuadro donde se registran tanto ambos sexos, se ve que el cáncer de cuello uterino está por delante, ¿no? Y en segundo lugar el cáncer de mama. ¿Cuál será la explicación de eso? Probablemente en el ministerio el cáncer de cuello uterino no está todavía alto, pero en el salud, en el seguro, el cáncer de mama es mucho más frecuente, ¿no? En la misma población de Lima, en los distritos eh, de Miraflores, San Isidro, La Molina, hay mayor incidencia de cáncer de mama a comparación de San Juan de Urigancho, ¿no? Donde es mayor el cáncer de cuello uterino. Solamente este es un reporte del INEM, no está de salud. Por eso que en este caso el cuello uterino está por delante de. Este cuadro nos muestra la baja cobertura que tenemos, que es el 18, ¿no? Donde prácticamente solo el 16% de la población de 40 a 59 años se ha tomado una mamografía, se ha realizado una mamografía, ¿no? Y peor, ¿no? En una población rural, solo el 3%, ¿no? Entonces
Entonces tenemos una pobre cobertura. Por lo tanto, en nuestro país, a diferencia de países desarrollados, en Estados Unidos, el 80% de los cánceres se diagnostican en estadios 1, 2, y en el Perú, el 80% de casos, el 80% de casos se diagnostican en estadios. Eh, esa es la diferencia, esa es nuestra. Los factores de riesgo para cáncer de mama, ustedes ya lo han desarrollado en sus prácticas, ¿no? El hecho de ser mujer, como hemos visto, ¿no? Una de 20 desarrollará cáncer. Y en los hombres, ¿habrá cáncer de mama? También habrá cáncer de mama, ¿no? Uno de 100 cánceres se presentará en uno de cada 100, ¿no? A diferencia del cáncer pituitarino, que se presenta en edades más jóvenes, el cáncer de mama es en edades avanzadas, ¿no? Más allá de los 50 años hay mayor probabilidad, mayor riesgo de cáncer de mama. Historia familiar de cáncer de mama temprano. Familia con cáncer de mama, ¿no? Tiene mayor probabilidad de cáncer de mama, ¿no? Hasta un 20% hay historia. Hay historia, hasta un 20% de los pacientes que tienen cáncer tienen historia de algún familiar con cáncer de mama, ¿no? La ventana de estrógenos, mientras mayor tiempo de exposición a estrógeno, mayor probabilidad de cáncer, ¿no? La menopausia, perdón, la menarca temprana, la menopausia tardía, multiparidad de terapia, reemplazo hormonal, anticonceptivos orales, ¿no? Y son factores de riesgo. El cigarro, radiaciones, alto. Y genes, la presencia del BRCA1, BRCA2. El cáncer de mama es hereditario, solo un 10% es hereditario relacionado a oncogenes. De este 10% de cáncer de mama relacionados a oncogenes, solo el 25% está relacionado a BRCA1 y BRCA2. Y pacientes que tienen patología mamaria previa, ¿no? Las lesiones premalignas de cáncer que hemos mencionado. Entonces, estos son de riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas y signos? ¿Por qué consulta una mujer por cáncer de mama? ¿No? Yo creo que el objetivo no debería ser el motivo de consulta, ¿no? La idea es que las pacientes las encontremos en estadios preclínicos, en estadios iniciales, ¿no? Hoy en día el motivo de consulta del cáncer de mama principalmente es la presencia de una masa, de un nódulo, de un bulto, ¿no? Es la principal causa, motivo por la que el paciente viene y se le diagnostica un cáncer de mama. No es el dolor de la mama, ¿no? No es el dolor de la mama. Es frecuente la consulta por dolor en la mama, pero en la mayoría de veces no es un cáncer. Son neuritis intercostales, ¿no? Refieren dolores a nivel de la mama, que se irradia al hombro, se irradia a la espalda, ¿no? Esto es una neuritis intercostal, un dolor muy objetivable en la parrilla costal, ¿no? Y también puede producir un dolor a ese nivel, una osteocondritis, ¿no? Entonces, con solo realizar el examen clínico, sin la necesidad de hacer una ecografía o una mamografía, uno puede hacerlo. Entonces, el principal motivo por el que viene la paciente es por la aparición de un bulto en la mama. Pero cuando ya es palpable un bulto en la mama, eh, la mujer va a detectarlo con el autoexamen, ¿no? Entonces, cuando ya este tumor tiene 2 centímetros, ¿no? El médico únicamente lo va a diagnosticar cuando tiene 1 centímetro. Y mamográficamente
se debe diagnosticar antes de 1 centímetro, ¿no? Entre 1 milímetro y 1 centímetro. ¿Y cuánto tiempo debe pasar de ahí? A los 6 años y medio aproximadamente, el cáncer ya debe tener 1 milímetro. A los 6 años y medio. A los 8 años, 8 o 10 años, el tumor ya debe tener 1 centímetro. Y 4 años después, ya podría estar pesando incluso hasta a 1 kilo, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos hacer el diagnóstico antes que el tumor, ¿no?, llegue a medir 1 centímetro. Otro de los signos es el cambio de tamaño de las mamas, ¿no? Alteración de la piel, puede haber retracciones en la mama, ¿no? Por compromiso de los ligamentos de Cooper, naranja, que es el cáncer inflamatorio, puede haber secreción en lesiones benignas como el papiloma intrauteral, como en el papiloma intrauteral, como en la ectasia ductal, ¿no?, que es más frecuente la secreción a través de los pezones. La diferencia entre un papiloma y entre una ectasia ductal: el papiloma generalmente tiene una secreción sanguinolenta unilateral, y en el caso de la ectasia ductal produce una secreción verdosa bilateral, ¿no? Después podemos encontrar irregularidades en el contorno, o sea, es una masa pues totalmente dura, pétrea, irregular, sin bordes. Puede haber cambios en el pezón, retracción del pezón, o alteraciones en el pezón, como en la enfermedad de Payet, ¿no? También puede haber aparición de nódulos en las axilas, ¿no?, en las axilas. Entonces, eso en cuanto a los signos y síntomas de una paciente que probablemente tenga cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas de transmitaje y cómo hacemos el diagnóstico frente a una paciente, ¿no? Entonces, haremos la inspección, ¿no? Primero la paciente se hará un autoexamen. Si ella tiene un tumor más de 2 centímetros, probablemente lo va a palpar. Y lo dijimos, el examen clínico, nosotros cuando examinamos un tumor, solo cuando tenga más de 1 centímetro tenemos la probabilidad de detectarlo, y en una mamografía más de 1 milímetro, ¿no? Esos son los límites más o menos en los que nosotros podemos hacer el hallazgo de estas lesiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una paciente que consulta, previa a su examen clínico, lo primero que debemos ver si clínicamente estamos sospechando que estamos frente a un tumor con sospechas de malignidad o benignidad, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta todos los antecedentes, ¿no? No es lo mismo una paciente que tenga antecedentes de madres, hermanas con cáncer de mama, a que no lo tenga. Entonces, si es un tumor con características benignas, vale decir que es un tumor móvil, no adherido, no produce retracciones, no hay ganglios, ¿no? Entonces, lo más probable es que estemos frente a un fibroadenoma, o probablemente estemos frente a un quiste. En ese caso, se procede a tomar una ecografía, ¿no?, para ver si estamos frente a un fibroadenoma o si estamos en un quiste. Pero no quita que dejemos de tomar una mamografía. Si la paciente es mayor de 40 años o tiene antecedentes de riesgo, se le debe pedir una mamografía, no para evaluar ese tumor, sino para ver que no tenga un cáncer inicial en otra parte de la mama, ¿no? Porque estamos diciendo que un cáncer de menos de 1 centímetro no lo vamos a palpar. Si esa paciente viene, está porque se palpa un tumor, está palpando uno más de 2 centímetros.
El hecho de que tenga un fibroma no quita que en la misma mama o en otra mama tenga un cáncer de mama. Entonces, por eso se debe solicitar sí o sí una mamografía, pero no para ver el tumor, sino para ver que no haya un cáncer en otra parte de esa mama o en la otra mama. Pero si estamos frente a un tumor con sospechas de malignidad, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer ahí, hacer una biopsia y una mamografía para descartar que no tengamos un cáncer bilateral, o sea, un tumor no palpable, ¿no? O un cáncer multicéntrico. Cuando se dice bilateral, cuando hay cáncer en las dos. El tumor que estás palpando y el hecho que no palpes masas en la otra mama no significa que no tengas lesiones de cáncer. De igual manera, el hecho de que palpes un tumor en la mama no quita que en la otra parte, en la demás tejido mamario que queda, no haya cáncer, ¿no? Eso se descarta con una mamografía, ¿no? Porque para el manejo, como vamos a ver, tenemos que estar seguros que no estamos frente a un cáncer bilateral, que no estamos frente a un cáncer multicéntrico. Y la resonancia nuclear, la resonancia magnética, está indicado en las mamas muy densas o en aquellas pacientes que tengan prótesis, ¿no? Que va a ser difícil de evaluarlas con la mamografía, difícil de evaluar con la ecografía. Bueno, y la biopsia, como dijimos, en toda lesión sospechosa de cáncer, debe hacerse una biopsia Trucud, ¿no? Una biopsia Trucud, no una biopsia con aguja fina, una biopsia de aspiración con aguja fina, porque solamente ahí obtienes células, no tienes el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo se debe hacer solo con un tejido que se obtiene con la biopsia Trucud, ¿no? La biopsia con aguja fina se hace cuando estamos frente a una tumoración quística, ¿no? Una tumoración quística que tiene características de benignidad. Se aspira el quiste, el líquido se manda para patología y se vuelve a reevaluar. Se hace una ecografía, si no hay tumor residual, la paciente está de alta. Si hay tumor residual, se tiene que hacer una biopsia. Si el contenido líquido obtenido es sanguinolento, se tiene que hacer una biopsia. Y si se vuelve a formar el quiste, se tiene que también, sería candidato a hacer una biopsia por el riesgo de malignidad. La gamografía ósea está indicado en casos como exámenes de estudio de extensión, cuando estamos sospechando que haya metastasizado en hueso, o cuando sospechemos que la paciente tiene metástasis, ¿no? Se debe hacer una gamografía ósea, ¿no? Obviamente todos los estudios de extensión que meriten, ¿no? Una radiografía de pulmones, porque donde va a metatizar principalmente es a hígado, a pulmones y a huesos, ¿no? Entonces, una radiografía de pulmones, una radiografía hepática, exámenes de laboratorio para evaluar la función hepática. Todos esos estudios ya son de extensión, no es para hacer el diagnóstico, es para ver la extensión de la enfermedad. Para hacer el diagnóstico de cáncer, su biopsia y su mamografía. Con eso tenemos el diagnóstico, ¿no? Y finalmente, el escáner por tomografía, un PET scan, generalmente para control de las recurrencias. En esos casos estaría indicado, no solo en esos casos estaría indicado el PET scan.
Entonces, cuando nosotros obtenemos la biopsia, tenemos que tener el informe anatomopatológico, ¿no? ¿Qué va a incluir? El tamaño o el tamaño tumoral, bueno, eso lo vamos a ver nosotros, el tipo histológico, el grado histológico, el grado de diferenciación, G1, G2, G3, mientras más indiferenciado es de peor pronóstico. Si hay afectación ganglionar, uno de los factores pronósticos importantes del cáncer de mama es ver cuántos ganglios están afectados. Más de 3 ganglios va a ser de peor pronóstico, ¿no? Si uno quiere ver cuál de todos ellos es el más importante para el factor pronóstico, es la afección ganglionar, ¿no? A diferencia, como ustedes saben, en el cáncer de endometrio, el factor pronóstico es el grado histológico. En cambio, en el cáncer de mama es la afección ganglionar, ¿no? Y en el cáncer de ovario es el tumor residual, ¿no? Cuando se hace un estudio de ovario, el tumor residual nos va a dar el tamaño del tumor residual, el pronóstico, ¿no? También en esta misma muestra de anatomía patológica se deben hacer los receptores hormonales para estrógeno, para progesterona, receptores HER2, esto a partir del 2000 aproximadamente, ¿no? Pacientes con receptores para HER2 son de muy mal pronóstico. Generalmente el pronóstico era de vida a 2 años, generalmente. Ahora con el tratamiento esto ha mejorado abismalmente. Y el CAI 67, ¿no? Que nos indica el grado de proliferación celular, ¿no? Entonces, cuando es más de 14, un CAI más de 14, nos indica pues que estamos con un paciente con un tipo de ser muy agresivo, ¿no? Entonces, menos de 14, menos agresivo, un CAI más de 14% es muy agresivo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cáncer de mama, diferentes tipos histológicos, y de lejos el más frecuente es el carcinoma ductal, ¿no? El 80% de los cánceres de mama serán de tipo ductal. Entonces, los carcinomas pueden dividir en in situ y los carcinomas invasivos, ¿no? In situ es el carcinoma ductal in situ y la enfermedad de Payet, ¿no? Cuando no haya tumor. Si la enfermedad de Payet ya se encuentra el tumor, se clasifica como cualquier otro tipo de cáncer de acuerdo al tamaño del tumor, ¿no? Y estos son los diferentes tipos histológicos de cáncer de mama, ¿no? Entonces, como les dije, el más frecuente es el ductal. El inflamatorio es uno de los cánceres característicos por su forma de presentación sin tumoración, ¿no? Básicamente por lesión en la piel, tipo piel de naranja, dicen que es naranja, piel de naranja, ¿no? Por la obstrucción linfática que se va a producir a ese nivel. Bien, entonces, aparte de la clasificación del cáncer de mama por el tamaño del tumor, es importante su clasificación molecular del cáncer de mama, porque esto nos va a hablar del pronóstico del cáncer de mama, ¿no? Y de la terapia adyuvante que va a recibir la paciente, ¿no? Puede ser luminal A, luminal B, HER2, BASLAI. BASLAI cuando todos los receptores son negativos. Luminal A, todos positivos, pero HER2 negativo. Luminal B, receptores hormonales positivos,
y HER2 también positivo. Y el tipo HER2, todos los tipos receptores hormonales negativos, y el HER2 positivo. Y el basal-like, como dijimos, todos los receptores negativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor pronóstico? El luminal, ¿no? Porque tiene la posibilidad de recibir tratamiento hormonal, a diferencia del basal-like, que no hay opción de tratamiento hormonal. Bien, ahora vamos a revisar cómo se clasifica el cáncer de mama, el TNM del cáncer de mama, donde tenemos que ver el tumor, tenemos que ver el tamaño del tumor, tenemos que ver el nódulo, tenemos que ver los nódulos, los ganglios, y tenemos que ver si hay o no hay metástasis, ¿no? Tamaño del tumor, afección de ganglios. Pero a partir del 2018, ya no solo se considera eso, sino se consideran también los marcadores biológicos, el grado tumoral, HER2, si hay receptores para estrógeno, si hay receptores para progestágenos, ¿no? Para progestágeno. Entonces, para cada tipo de grado tumoral habrá un estadio, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Por el tamaño del tumor, diremos TX cuando el tumor primario no se puede evaluar, ¿no? Habrá casos en el tamaño del tumor no se puede evaluar, ¿no? Casos que solamente se encuentran metástasis en el hueso, metástasis en el pulmón o un ganglio positivo, pero no se logra evaluar el tumor en la mama, ¿no? En estos casos podría estar indicada una resonancia en estos casos, ¿no? Cero, no hay evidencia de tumor primario, o sea, en este caso estamos seguros, ¿no? Que no hay evidencia. Acá hay diferencia que no se puede evaluar. Aquí no hay evidencia de tumor primario, ¿no? Y TI es carcinoma in situ. Después tendremos T1, T2, T3, T4. T1 será T1 cuando el tumor mida menos de 2 centímetros. Y T2 será cuando el tumor está entre 2 y 5 centímetros. Y T3 cuando el tumor sea mayor a 5 centímetros. Y finalmente T4, cualquier tamaño del tumor, pero la condición es que haya extensión a pared torácica y o a piel, ¿no? Entonces, básicamente en resumen, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Igual, cuando se evalúan los ganglios linfáticos, NX, cuando no se pueden evaluar los ganglios, N0, cuando hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales, y N1, cuando la metástasis es ipsilateral, pero son ganglios móviles, ¿no? Y N2 son ipsilaterales, pero los ganglios son fijos, ¿no? Los ganglios son fijos. Y N3, cuando hay metástasis a ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales, ¿no?
En cuanto a metástasis, a M0 no hay evidencia clínica o radiológica de metástasis, y M1 cuando sí hay metástasis, ¿no? Como dijimos, las metástasis principalmente se van a dar a pulmón, hígado, hueso, realmente a los ganglios y a nivel del cerebro, ¿no? Entonces el cáncer de mama es sistémico, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento del tratamiento, no es localizado, ¿no? Es sistémico y ahí debe estar enfocado el tratamiento, ¿no? Entonces, si es sistémico, cuando hay compromiso visceral, entonces será cuando hay metástasis, pero estas metástasis tengan compromiso visceral, será de peor pronóstico, ¿no? Vale decir, cuando las metástasis están en pulmón, cuando las metástasis están en hígado, serán de peor pronóstico. Pero si las metástasis primero las encontramos en hueso, ¿no? Serán de menor pronóstico, ¿no? Entonces, con la evaluación del tamaño del tumor, el compromiso de los ganglios, y si ahí no hay metástasis, se van a determinar los diferentes estadios clínicos, ¿no? Los diferentes estadios clínicos. Pero estos estadios clínicos no quedan ahí, sino para cada uno de ellos, de acuerdo al grado de diferenciación del grado celular, va a haber un estadio. Entonces, el grado histológico del cáncer invasivo se va a diferenciar, ¿no? De acuerdo al grado de diferenciación, G1, G2, G3, o también se le conoce como SBR, ¿no? Obviamente, el pobremente diferenciado del SBR, de 8 a 9 puntos, es el que va a tener el peor pronóstico, ¿no? Entonces, como les decía, para cada grado de diferenciación va a haber un estadio clínico, y de eso, de acuerdo a la presencia o no de receptores, vamos a ver el pronóstico y el tratamiento que va a corresponder a cada paciente. Bien, entonces ahora vamos a revisar un poco sobre la mamografía, ¿no? Hay protocolos, ¿no? Sobre todo que sugieren que la ecografía debe ser a partir de los 50 años. En el Perú está establecido que la mamografía se debe pedir, la mamografía como screening, como detección, a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, las mamografías de mama tienen dos incidencias, medio lateral oblicua y antero-posterior, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de densidades principales, ¿no? Está A, que es casi completamente grasa; B, área dispersa de densidad fibroglandular; la C, que es heterogéneamente densa; y la D, extremada densa, ¿no? Entonces, la mamografía, no todas las mamas pues tienen la misma densidad, dependerá mucho de la edad, de la obesidad de la paciente, ¿no? Entonces, para estandarizar los informes mamográficos, se ha establecido unas categorías que se llaman categorías de BIRAT. Entonces, todos los tipos de lesiones que se encuentran en la mamografía se han organizado, ¿no? Según los criterios de BIRAT, ¿no? Entonces, se cataloga desde BIRAT 0 hasta BIRAT 6. Cuando decimos que tenemos una mamografía con BIRAT 0, ¿qué debemos entender cuando llega a nuestras manos un informe mamográfico que dice BIRAT 0, ¿no?
eso se refiere que es una evaluación incompleta, dice, necesita de una evaluación de imagen adicional y o mamografías previas para comparar, ¿no? Entonces, para empezar, es una incompleta. Necesitamos el apoyo de una ecografía, necesitamos de una compresión focalizada o ampliación focalizada, ¿no? O necesitamos comparar, ¿no?, con placas anteriores. La siguiente categoría es la categoría 1, o sea, BIRAD 1. BIRAD 1 significa negativo, o sea, que no hay lesiones benignas ni lesiones sugestivas de malignidad. La mama está completamente normal, 0%, cero probabilidad de malignidad. ¿Y qué significa la categoría BIRAD 2? Significa que las lesiones que se ven son lesiones benignas, ¿no? Entonces, en estos pacientes solo debemos pedir su control anual de mamografía. La siguiente categoría es la categoría 3, BIRAD 3, probablemente benigno, ¿no? Son lesiones que tienen características de probable benigno, pero tienen menos de 2% de probabilidad de ser malignas, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de pacientes se les sugiere hacer un control de seguimiento cada 6 meses, ¿no? Entonces, ya lo patológico del informe mamográfico aparece a partir del 4, ¿no? BIRAD 4 ya es sospechoso, y BIRAD 5 altamente sugerente de malignidad, tan así que está correlacionado al 25% de probabilidad de malignidad. En cambio, el BIRAD 4 de 2 a 95. Y el BIRAD 4 se subdivide en 4A, 4B, 4C de acuerdo a determinados tipos de lesiones. Entonces, ¿y cuál es lo particular aquí? Que ambos tipos de lesiones se debe hacer una biopsia por esterotaxia. ¿Qué significa una biopsia por esterotaxia? Como estamos frente a lesiones no palpables de mama, son lesiones no palpables de mama, entonces estas lesiones se localizan por esterotaxia, se coloca un arpón, posteriormente pasa a cirugía de día, se retira tejido alrededor del arpón y esta muestra obtenida se vuelve a enviar a radiología para que puedan realizarle una mamografía y encontrar las lesiones sospechosas. Si es que en este tejido obtenido se encuentran las lesiones, recién pasa a patología para estudio, ¿no? Entonces, eso es cómo se hace la biopsia por esterotaxia, porque vamos a preparar, ¿no? Esto es en mamografías que te traen BIRAD 4 y BIRAD 5. Y finalmente BIRAD 6 ya es una lesión, ¿no?, de una lesión ya ha sido ya confirmada por biopsia, ¿no?, anterior. Tenemos una mamografía de una lesión, no se trae ningún tipo de calcificación, deformación, retracciones, los músculos muy claros en las dos incidencias. Es BIRAD 1, normal, no nada negativo, ¿no? En cambio, en el BIRAD 2, donde se ven lesiones típicas de benignidad, como esta, que es un quiste,
se comprueba para hacer una de malignidad. Estos son los pasos, lesiones no agrupadas, bien definidas, ¿no? Digamos, y aquí tenemos tipo, y las tres probablemente benignas, ¿no? Hay una asimetría parenquimatosa, hay calcificaciones, pero no hay tampoco lesiones sospechosas de un 4, ¿no? O un BIRDA 5, que es mucho más sugestivo de cáncer de mama. Estas son imágenes calcificaciones agrupadas, especuladas, sospechosas de cáncer de mama, o BIRDA 4. Y finalmente, ¿no? O estas microcalcificaciones agrupadas, tipo espículas, que son altamente sugerentes de cáncer de mama. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento del, del cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama, su tratamiento va a depender mucho del tamaño del tumor. Inicialmente se trataba el cáncer de mama como eh, no una, no se consideraba, no se priorizaba como una enfermedad sistémica, ¿no? Por ende, se hacían cirugías mutilantes, tan así que reportan que se llegaba a amputar el miembro superior, se hacía vaciamiento de la cadena mamaria interna, ¿no? Con la idea de que mientras más grande sea la cirugía, mejor es el tratamiento, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Hemos revisado cuáles son los estadios clínicos. En esta tablita tenemos un resumen, ¿no? Hasta el estadio 2A puede catalogarla como una enfermedad localizada y el estadio 2B hasta el 13 como una enfermedad local avanzada. El estadio 4 ya como una enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, esta división de los estadios en base a ese manejo. Indudablemente, hasta ahora el tratamiento primordial es la cirugía, pero ya no una cirugía mutilante, ya no se hacen mastectomías radicales tipo Hatten, tipo Maven, tipo ¿no? ¿no? Ojalá se retiraba el músculo pectoral menor, mayor, prácticamente se veían las costillas sobre la piel, encima de las costillas solo recurría la piel, las cirugías ya han dejado de hacerse, ¿no? Entonces lo que hoy en día el tratamiento de del cáncer de mama se basa
en la cirugía mínimamente agresiva. Entonces, la cirugía que se practica es la cirugía de conservación de mama. La cirugía conservación de mama o lumpectomía, ¿no? Entonces, solo se retira el tumor, ¿no? Entonces, para este tipo de patologías, tener pues ciertos requisitos, para este tipo de tratamiento debe haber ciertos requisitos, ¿no? Uno de los requisitos es que el tumor no sea grande, por eso que solamente hasta el estadio 2A se puede hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Realizar la cirugía de conservación de mama, ¿no? Entonces, el principal requisito es que el tumor no sea mayor a 4 centímetros, ¿no? Si es de mayor de 4 centímetros, ya no es tributaria de cirugía de conservación de mama. El siguiente requisito o criterio de exclusión, digamos, que no se puede hacer es en hombres, ¿no? En hombres no va a ser cirugía de conservación de mama porque no hay glándula mamaria. No se va a hacer cirugía de conservación de mamas. En cáncer multicéntrico, lo que les decía, ¿no? ¿Por qué pedíamos una mamografía a una paciente que tiene un tumor que clínicamente es cáncer, le hacen la biopsia, es cáncer, y para qué pedimos la mamografía? Para descartar que no tenga un cáncer bilateral, o sea, en otra mama también, y no sea multicéntrico. Porque si es un cáncer multicéntrico, no se va a beneficiar de la cirugía con conservación de mama. Después, que el cáncer no sea retroareolar, o sea, que el tumor no esté detrás del pezón, aunque actualmente está así, ¿no? Pero ya es una contraindicación relativa. Y que haya una relación por el tamaño del tumor y la mama, ¿no? No necesariamente el tumor puede ser 4, pero es una mama pequeña, ¿no? Tiene que haber una relación para que se pueda conservar la mama, ¿no? Y que esta paciente se pueda hacer el seguimiento. Una paciente que nunca le va a hacer el seguimiento no le va a hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Y lo más importante, que la paciente consienta o desee, ¿no? Hacer este tipo de cirugía. El paciente se puede retirarse toda la mama, hacer una mastectomía, ¿no? Entonces, la cirugía de conservación de mamas con la cirugía, con la mastectomía radical, ya no se hace, con la mastectomía modificada de Patey, la que se hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ya no se hace, ya no se tiende a hacer las mastectomías de mama? Porque la recurrencia es casi la misma. Una cirugía con conservación de mama tiene una recurrencia del 3%, y una cirugía con una mastectomía radical tiene 1% de recurrencia, ¿no? 1% contra 3% o sea, es mucho la marcada, ¿no? Las complicaciones, la estética, ¿no? De la paciente. No he puesto ninguna foto, pero ustedes pueden ver la diferencia de una cirugía con conservación de mama, cirugía con mastectomía. Es abismal la diferencia, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando la enfermedad es localizada, lo que está indicado es una cirugía con conservación de mama y con ganglio centinela, ¿no? Antes se hacía la mastectomía radical, vaciamiento ganglionar, o sea, se tenía que vaciar los 3 grupos ganglionares principales de la axila. Hoy en día no. Lo que se hace es que esta enfermedad localizada, cirugía con conservación de mama, siempre que cumpla los criterios que les he indicado, ganglio centinela, o sea,
se coloca un colorante, a nivel de la lesión en la mama, ¿no? Que puede ser el azul patente o puede ser el Tecnesio 99, y se hace una incisión en la axila y se localiza el primer ganglio donde va a llegar el colorado o el Tecnesio, ¿no? Y se evalúa si este ganglio es positivo o negativo. Y si es positivo, se procede a retirar, ¿no? Hasta los dos primeros grupos ganglionares. Y si es negativo, ahí queda. Porque el vaciamiento ganglionar trae una serie de complicaciones en el, ¿no? Pacientes que van a tener problemas con la parestesias, síndrome del miembro fantasma, y lo más incómodo es el edema, el linfedema del brazo, limitación del movimiento, ¿no? Entonces con esto el ganglio centinela también se está disminuyendo estos riesgos porque no se está haciendo vaciamiento ganglionar en todas las pacientes, ¿no? De todas las pacientes con enfermedad debe tener su cirugía de mama con conservación de mama, vaya la redundancia, pero estos casos sí deben ir acompañados de radioterapia. Todo el tejido de mama que queda debe ser irradiado, tan igual que la axila, ¿no? Y de acuerdo a los resultados de patología, ¿no? De acuerdo a los marcadores biológicos, a los de estrógenos, de HER que se encuentre, ¿no? Se dará una quimioterapia adyuvante. Una quimioterapia adyuvante, ¿no? Entonces, eso es el manejo hasta el estadio 2A, que es enfermedad. Cuando la enfermedad está localmente avanzada, o sea, 2B hasta 3C, estas pacientes no se van a beneficiar de entrada con la cirugía porque son tumores grandes, hay ganglios comprometidos, ¿no? Hay ganglios comprometidos y tumores grandes. Entonces van a recibir neoadyuvancia, o sea, quimioterapia neoadyuvante. Entonces, posteriormente al tratamiento se evalúa la respuesta a esta terapia neoadyuvante. Incluso puede ser una respuesta patológica completa. ¿Qué es respuesta patológica completa? Que después del tratamiento de recibir los esquemas correspondientes no se palpa ningún tipo de tumor, no hay tumor, ¿no? Por eso para hacer la cirugía, al inicio y a la mitad del tratamiento se debe marcar dónde está el tumor, porque puede haber casos en que haya una respuesta completa, o sea, ya no se palpe el tumor, ¿no? La neoadjuvncia se procede a la cirugía, de igual manera, si tiene las condiciones de hacer una cirugía como conservación de mama, en este caso, si ya está confirmado que tiene ganglio positivo, ya no es necesario hacer eh, ganglio centinela. Y posteriormente se compromete con tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y en el caso que estamos en 4 de una enfermedad metastásica, está eh, indicado lo que es la quimioterapia paliativa, ¿no? La cirugía solamente estará indicado en casos que haya lesiones ulcerosas, sangrantes, ¿no? Y la radioterapia en casos que haya lesiones óseas osteolíticas muy dolorosas, ¿no? Con fines de tratamiento, sino con fines paliativos, pueden recibir radioterapia a nivel de las metástasis óseas. Bien, en resumen, ese es el tratamiento que debe recibir toda paciente
cáncer de mama, ¿no? Puede haber una quimioterapia adyuvante y una quimioterapia neoadjuvante a base de taxanos y antraciclanos, básicamente. Bien, entonces con eso hemos terminado la revisión del día de hoy. Y no sé si tienen preguntas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bien, entonces concluida la clase. Muy buenas tardes.